Bueno, a continuación quiero hablarte un poco de la figura 5.6 y su tabla respectiva. Esta figura está en API 650. Recordemos que API 650 es el estándar que está relacionado con el diseño, la fabricación, prueba y examinación de tanques atmosféricos. Lo primero que uno debe saber o hacer cuando uno ve una tabla de estas es analizar muy bien las notas de pie, las variables, el título, las referencias. Uno va a encontrar mucha información, pero uno debe saber manejarla. Analicemos un poco lo que dice esta tabla. Esta tabla es una tabla que tiene dos entradas, ¿okay? Dos variables, que son el espesor del cuerpo y la condición, si ha sido aliviada o no la soldadura. Por otro lado, ellos hablan de las referencias, números, parágrafos que están en 650 y ellos van haciendo aquí en esta parte, ¿okay?, algunas referencias, ¿no?, importantes. En esta zona podemos observar que ellos tienen diferentes dimensiones dependiendo las distancias que haya a determinada soldadura, si son las soldaduras que están en la horizontal o vertical o entre aperturas. En la nota de pie podemos observar que hay 6 notas. Algunas son específicas, otras son muy generales. Vean que 4 notas están referenciadas en el título, la quinta nota está referenciada a este tipo de apertura que aparece acá. Entonces vamos a ver un poco de qué trata cada nota, ¿no? La nota 1 habla sobre cuando uno está haciendo el análisis de las distancias dentro de la tabla y se encuentra con dos valores, uno debe escoger el mayor valor como el mínimo espaciamiento. ¿El espaciamiento entre qué? Entre soldaduras, entre los bordes de, puede ser que la soldadura a otra apertura o a la soldadura horizontal o vertical del cuerpo del tanque. La nota 2 habla sobre desde qué punto nosotros vamos a tomar esa medición. Esa medición muchas veces pues la tenemos que tomar desde el borde de una soldadura filete, desde el center line, que dependiendo del caso que tengamos. La nota 3, 4 y 5 trata más que todo sobre nomenclatura. Ahí podemos observar que hablan sobre el espesor del cuerpo como T, R, radio, la apertura, W es el tamaño de la soldadura más grande alrededor de la periferia del accesorio, D es el espaciamiento, la distancia establecida, ¿okay?, dependiendo del tipo de apertura que tengamos. ¿Okay? D, recuerden que está asociada a las aperturas tipo LTR, como podrán ver en la figura, son las tipo con refuerzo tipo lápida. ¿Okay? Entonces, vean lo interesante, ¿no?, lo nutrido que está esta tabla. Ahora, en el pie de la figura, ellos dividen las aperturas en tres tipos. RTR, que son las aperturas reforzadas tipo regular, los cuales pueden tener una plancha de refuerzo de forma diamantada o circular. Las LTR son las aperturas de refuerzo tipo bajo, que están al ras, ¿okay?, de la soldadura entre el fondo y el primer anillo. Y las SN, que son aperturas que no llevan refuerzo. Ahí podrán ver en la foto. Cabe destacar la nota 6. La nota 6 habla sobre aquellas aperturas que están posicionadas en soldaduras horizontales o verticales, pero que da opción del dueño, usuario, posicionar dichas aperturas en estos lugares. Pero veamos un ejemplo para poner en práctica toda esta información. Dimensione una apertura con refuerzo tipo diamante RTR teniendo un espesor en el cuerpo de media pulgada, cuya soldadura no ha recibido PWHT. Con esta información nos vamos a la tabla y vemos que prácticamente en la primera fila de data
¿ok? Nos podemos posicionar. Ahí están. Entramos con un espesor de media pulgada, tal como lo dice el ejercicio, la condición sin alivio, y vemos entonces las diferentes distancias, ¿no? Dependiéndose del caso. Por ejemplo, A, podemos decir que es la distancia entre la soldadura vertical del cuerpo del tanque y el borde de la soldadura de refuerzo. Aquí tendría un valor de 6 pulgadas. B es la distancia entre la soldadura horizontal del cuerpo del tanque a la soldadura del borde del refuerzo. Aquí tendría un valor de 3 pulgadas. C sería la distancia entre la soldadura de unión del fondo y el primer anillo y el borde de la soldadura del refuerzo. Tendría un valor de 3 pulgadas. Y E es la distancia entre el borde de la soldadura de dos aperturas. En este caso, tendría un valor de 3 pulgadas. Con eso, podemos aquí ver de qué se trata este tipo de ejercicio analizando la figura 5.6 y su tabla respectiva.